Bueno, antes de comenzar, primero, muchas gracias a todos por estar aquí acompañándonos en la idea de construir la reunión de almas. Y la pregunta que nos va a guiar en el resto de esta exposición es: ¿cuál es la relación que anhelamos que se materialice en el mundo? Es decir, cómo ese proceso global tiene que ver con la forma en que nos relacionamos los seres humanos, y cuáles son los valores que necesitamos que estén presentes para que esa conciencia de unidad o de unión se materialice o se concrete. Y lo vamos a tratar de delinear a través de algunos valores, como decíamos recién, que necesitamos, que incluyen muchos de estos valores, pero que sin duda no son todos los que se pueden considerar. Y vamos entonces al primero de ellos, que es aceptar. Y aceptar es esencial incluso para comenzar a comprender de qué se trata la idea de la renuncia. Sin aceptación ni siquiera podríamos atisbar qué significa la idea de la renuncia. Pero muchas veces cuando hablamos de aceptación, la aceptación se puede confundir con otras ideas que la limitan en realidad, o que limitan el alcance que le queremos dar, como por ejemplo la idea de que aceptar es tolerar o resignarse, o incluso que aceptar es como una especie de martirio, ¿no? Por ejemplo, tolerar es cuando uno acepta que haya alguien que es muy diferente de uno, pero uno prefiere no tener nada que ver. O sea, acepto que existe, acepto que sea diferente, pero mientras más lejos, mejor. Lo tolero, que esté ahí, que sea parte de la humanidad. Cuando hablamos de resignación, es como ese espíritu de derrota. Bueno, me pasa esto, pasó tal cosa, me hicieron tal cosa, me resigno. Y eso no es el alcance que le queremos dar a la aceptación. Y de igual manera, cuando alguien invade nuestro terreno, nuestro campo, nuestro tiempo, nuestro espacio, nos agrede, nos hostiga, también podemos pensar que aceptar es bueno, no puedo hacer nada, es como soy impotente. Y eso tampoco es la aceptación que queremos describir hoy. Porque todos estos aspectos que hemos mencionado en realidad describen una relación desigual, es decir, un desequilibrio en la relación. Y en las relaciones hay límites que son saludables y necesarios, aquellos que permiten el respeto, el equilibrio en la relación, que la relación sea digna. Entonces, es necesario a veces ciertos límites para mantener ese equilibrio y que la relación no se transforme en una especie de alienación. La aceptación no nos puede conducir a ese nivel de relación. Entonces, el primer aspecto que vamos a tratar de desarrollar, al cual nos lleva la aceptación, es al hecho de que para poder aceptar necesitamos conocernos a nosotros mismos y aceptarnos. Esto es básico, como decíamos, porque como dice esa muy antigua máxima espiritual, como es adentro, es afuera, no podemos dar lo que nosotros no tenemos. Entonces no podemos aceptar a los demás si no generamos aceptación en nosotros mismos. Y para aceptarnos a nosotros mismos necesitamos conocernos. Y los demás, las personas que nos rodean, en general, esa relación que mantenemos es lo que realmente
nos va devolviendo muchas veces la imagen de nosotros mismos, aquellos aspectos que cuando son inconscientes proyectamos en los demás. Y cuando en la medida que los demás nos reflejan eso, podemos darnos cuenta. Es una buena pregunta que nos podemos hacer cuando rechazamos algo. Preguntémonos qué estoy rechazando, si eso que estoy rechazando no está también adentro mío. Y recién cuando yo lo puedo aceptar, también lo puedo aceptar en los demás y generar esa condición de respeto que decíamos hace un momento. Bueno, también es muy importante en este proceso de aceptar poder desarrollar la capacidad de reconocer a la otra persona como una legítima expresión de lo divino. Y esto todos lo sabemos, no es fácil reconocer al otro como una legítima expresión de lo divino, que implica pensar que la otra persona es como es y que está bien así, que tiene su tiempo, su ritmo, sus características y que no tiene que cambiar nada, que lo que a mí no me gusta no necesariamente lo tiene que cambiar. Y este reconocimiento de que el otro es un legítimo otro, como decía Maturana, o como decimos ahora, una legítima expresión de lo divino, perfecta, completa, así como es sumamente liberador. Porque en las relaciones es muy frecuente, en cualquier tipo de relaciones, de padres a hijos, de pareja, de hermanos, de compañeros, siempre suele haber subyacente una tensión que se genera en nosotros por la expectativa de que el otro cambie lo que a mí no me parece correcto o lo que no me gusta. Y entonces, cuando nosotros podemos aceptar que la otra persona está bien así como es, entonces nos liberamos de esa presión de que yo lo tengo que cambiar, de que tiene que cambiar él, de que yo lo puedo corregir. Es decir, dejo que el otro sea como es, porque de hecho, no solo que no tenemos por qué cambiar al otro, es que además no podemos cambiar al otro. Es un esfuerzo completamente inútil y además que aumenta la tensión en las relaciones. Bueno, entonces no necesitamos cambiar a nadie, eso es muy agradable, pero cuando tratamos de reconocer a la otra persona como una legítima expresión de lo divino, nos vamos a encontrar con nuestros prejuicios. Nuestros prejuicios provienen, como seguramente todos sabemos, de nuestra educación, del tiempo en el que hemos nacido, de la familia a la que hemos pertenecido, de las experiencias que hemos hecho y de nuestra propia idiosincrasia, de nuestras propias características. Y generalmente los prejuicios que forman como esa trama a través de la cual miramos la realidad es invisible. La mayor parte del tiempo nuestros prejuicios son invisibles y para nosotros la realidad es así, no es que es una forma en que yo la veo con ciertos condicionamientos, sino que es así. Entonces, es interesante cuestionar los prejuicios que tenemos. ¿Y cómo podemos hacer esto? Tratemos de escuchar nuestro discurso mental y de pescar cuando empezamos a decir, esta persona está equivocada. No, esto no es así. No, mire la forma en que se viste, o mire cómo come, o qué decisiones toma en su vida, ¿no? Entonces, cuando nos encontramos pensando en eso, preguntémonos ¿por qué? ¿Por qué lo que esa persona piensa está equivocado? ¿O cómo se viste? ¿Por qué yo tengo la prerrogativa de pensar, de vestirse, de reaccionar, de elegir?
Y es como un juego, es poder darse cuenta de que eso que uno ve es la forma de uno y no tiene por qué ser la forma del otro. Y nos vamos a dar cuenta que nuestros prejuicios realmente es lo que nos separa de los demás. Eso es lo que nos separa. Porque estamos tan apegados a esas ideas que tenemos de cómo son las cosas que hacen que no podamos ver a la otra persona en su totalidad, como realmente como un ser divino, como decíamos recién. Bueno, y cuando podemos aceptar al otro como es y reconocer esa expresión divina en el otro, la aceptación también nos lleva a una actitud de apertura ante la vida, una actitud de profunda apertura ante la vida. Esta apertura implica que seamos capaces de reconocer nuestra posición relativa en el conjunto humano, nuestra posición relativa en el grupo en el que estamos, es decir, yo soy uno en este grupo, pero no soy el centro del grupo, soy uno más, una parte. Somos como una estrella en la inmensidad del universo donde hay un montón de otras estrellas, miles de millones de estrellas, y en el espacio infinito no hay centro, no hay arriba ni abajo. A veces esos parámetros que tomamos como referencia y que defendemos a muerte son completamente relativos a esa posición que yo ocupo. Yo solo puedo ver un fragmento de la realidad. Entonces, cuando puedo darme cuenta de esa posición relativa que yo tengo, de esa pequeñez o insignificancia en el conjunto del todo, entonces recién puedo incluir a la otra persona en mi vida. Bueno, la aceptación es como una actitud básica y la generamos adentro nuestro. Sin este paso es muy difícil la vida en grupo y, por supuesto, generar una noción de unión, de unidad, como venimos mencionando. Es realmente una elección consciente que hacemos en nuestra vida y en la relación con los demás. Y este es un elemento indispensable para que un grupo realmente pueda gestar esto que tenemos como misión, ¿no? Que es desarrollar la egoencia, que es nuestra conciencia, el desarrollo de nuestra conciencia de sí, nuestra individualidad, pero a la vez identificada con esta noción de ser en el todo, de que somos una parte de ese todo y que estamos unidos a ese todo. Así que bueno, muchas gracias a todos por prestar vuestra atención